Amigos, lo que van a escuchar hoy no es una historia de fantasmas, es algo peor. Es sobre la fragilidad de la mente frente a una obsesión. Es sobre cómo la interacción de 5 minutos puede convertirse en una eternidad de terror psicológico. El internet nos conecta, sí, pero también es el lugar donde se gestan las maldiciones modernas, aquellas que te alcanzan sin importar dónde te escondas. La historia que he reconstruido a partir de fragmentos dispersos en la web profunda y archivos cifrados que involucran a Alfredo Adame, sí, este pinche viejo patadas de bicicleta, a la figura pública que todos conocen y a una joven, la que llamaremos Iris. Al principio fue la típica interacción entre una celebridad y una admiradora. De hecho fue amena, pero debajo de esa sonrisa se escondía una furia metódica, un conjuro moderno, alimentado por el resentimiento. Iris no quería un autógrafo, quería una vida, y si no la conseguía, quería la destrucción de la otra, poco a poco, miseria tras miseria, como lo hemos estado viendo. Según los archivos de Iris, ella contactó a Adame bajo un pretexto profesional. Él, amable, cosa rara, lo sabemos todos, le dio una cita rápida. Los mensajes que estoy mostrando son formales, casi aduladores por parte de ella. Lo llamó maestro, y él respondió con cordialidad. Este era el engaño que Iris estaba creando, como una tipo fachada de respeto para el momento en que pudiera ejecutar el ritual. El momento llegó, no fue en persona, fue una llamada telefónica, una pequeña desavenencia sobre una promesa no cumplida, una cancelación a último minuto. Algo trivial, pero para Iris fue la chispa, el detonante. Ella, con una voz extrañadamente calmada, que hemos distorsionado para proteger su identidad, pronunció la línea que definió su descenso y el inicio del horror de Alfredo Adame. La maldición que Iris impuso fue clara, no era dolor físico, era la pérdida de la realidad. Ella juró que a partir de ese momento, Adame nunca volvería a estar seguro de si estaba solo. Ella dijo, cada vez que dude de su memoria, cada vez que crea escuchar pasos en su habitación, o vea un rostro fugaz en el reflejo de la pantalla, sepa que no son sus enemigos de siempre, soy yo, soy la soledad que le he regalado. El horror para él comenzó cuando ella amenazó con la siguiente maldición, la maldición del espejo roto. Permíteme mostrarte de qué trata. Tal vez sabemos que es algo tonto quizás. Esto no lo hagan en casa. La maldición habla más o menos así. E investigando un poco más a profundidad, podrás encontrar quiénes son los personajes a los cuales se estará haciendo la siguiente maldición y a quién es dedicado. Dice así: oh Malfas, escúchenos a través de las grietas del tiempo. Te presentamos el lamento impreso en la obsidiana sangrante, el tributo del final. Será el relato de la marioneta que elegiste bajo el fulgor petulante. Cuando el piloto alzó el vuelo, su alma ya era tu hipoteca, oh sombra, y el destino no le tejió un manto, sino la mortaja que ordenaste bordar. Escaló desde el fango hasta el altar de la vanidad que te complace. Su rostro fue el veneno dulce que seduce a la masa para tu solaz. Se alzó como un ídolo frágil en el cadalso de las pasiones en vilo. Fue un maestro y un usurpador, el caimán que devora su propio estilo. En tu nombre, su verbo era la ponzoña, su figura una ofrenda de oro puro, y la manada le entregó el trono, creyendo que el cielo era seguro. El príncipe, el maestro de la llama, fue ungido por la más estúpida y ciega, oh sombra. Él no supo que el fuego de esa llama era la firma de su propia entrega. Mas, he aquí la gloria que pudrió su hueso, el festín que te complació, Malfas. La gangrena del orgullo, milenaria y negra, se manifestó como tu voluntad. Se hinchó en la avaricia del último alarido, el eco que buscabas. La demencia de creerse juez y verdugo de su propio caserío, sirviendo a tus causas. El odio, sin disfraz y puro, fue su herencia, su cetro de hiel ofrecido. Vomitó injurias y rencillas, sin ver que su ruina era el don prometido.
Su estirpe le negó el auxilio, sus hijos rompieron el juramento de sangre, pues bebió la burla amarga, despreciando el néctar que no estaba en tu alveo. El desprecio a lo noble se volvió su ley, su escudo, su arte macabro, y cada sentencia que escupió fue la daga que rasgó su propio labro. Se arrastró en las arenas del pleito más sucio y en el graznido del barro. Canjeó la luz del plato por la sombra del castigo más bizarro, el que tú le decretaste. Y al fin tú, Malfas, que nunca olvidas el pacto y la deuda, rasgaste el velo de su farsa y lo dejaste como una figura ermita y sucia. El príncipe, el maestro, es consumido en la pira que él mismo alimentó. Su audiencia lo señala, lo aborrece. No es ya el señor, sino un despojo que se pudre en la red, un estertor de iras sin nombre, un mendigo que grita para saciar tu sed. Su gloria es un escupitajo, su fuerza es miseria, su verdad es una fosa vacía. Recibe este sacrificio verbal, esta entrega del necio que confundió la luz con tu tiranía, de entrega final a la oscuridad. Que el tufo de la ceniza que cubra su nombre sea incienso de la elección sombría para tus fieles. El que jura ser inmortal sin ataduras será arrojado desde las alturas de su ego para tu gloria. Así ha dictado por la boca de quien te invoca, así has de recibirlo. Espeluznante, ¿no, amigos? No sabemos aún si sea cierto, pero lo que sabemos es que, por el momento, a este sujeto cada vez más se le bota la canica. Pero continuemos con la historia. La progresión de esta maldición fue lenta, metódica. Primero, la incomodidad. Alfredo Adame, acostumbrado a caos, notaba pequeños detalles, llaves que cambiaban de lugar, archivos de su computadora que se renombraban, fotos sexuales de sus hijos. Al principio lo achacó al estrés, a la edad, pero Iris, a través de sus publicaciones crípticas, revelaba que estaba sucediendo. El ajedrez es divertido. Me gusta mover las piezas cuando el jugador duerme. Luego vino la paranoia, el miedo central a ser observado. Los archivos que encontré contienen notas de voz del mismísimo Adame. No podemos reproducirlas completas, solo extractos de la transcripción hablando consigo mismo, preguntando si el personal de seguridad había sido reemplazado. Él comenzó a cubrir todas las cámaras de su casa, de su coche, no por miedo a los ladrones, sino a la mirada de Iris. Creía que ella no solo sabía lo que hacía, sino que estaba ahí. ¿Te has preguntado por qué tantos problemas de él hacia los demás? Una pista. Venganza, estrés, miedo a no saber qué hacer, cómo actuar, miedo a la vida misma. La manifestación sutil de la maldición se hizo más tangible. No había violencia, sino disociación. Su percepción del tiempo, del espacio se alteraba. En medio de entrevistas o grabaciones, Adame tenía microlapsos, pequeños silencios donde su mente se iba y regresaba, con la certeza de que no había estado solo en ese momento. Una entrevista que se filtró donde de repente miró detrás de la cámara y preguntó: ¿quién apagó la luz de allá? La luz nunca se apagó, solo fue su mente, el terror de la soledad que se consumó en su casa. Él comenzó a grabar todo, con la esperanza de capturar algo en la acción. En uno de los clips más inquietantes se puede recuperar. Adame graba su sala de estar, es de noche, la cámara de visión nocturna está en la esquina. Él duerme en el sofá durante casi 2 minutos. Solo hay silencio, hasta que una sombra apenas perceptible cruza la pantalla. No tiene forma humana, parece ser una mancha de aire frío. La espiral de la locura terminó como un intento desesperado de enfrentar lo que no podía ver. Según los reportes, fue encontrado en su cocina golpeando un espejo con su teléfono repitiendo: vete, vete, no eres real, no te veo. Ella lo había convencido de que vivía dentro de su reflejo, dentro de su pantalla, dentro de él, y en ocasiones lista para salir.
Las autoridades lo catalogaron como un colapso nervioso inducido por el estrés y la paranoia pública, del escarnio hacia él, del desprecio que todos en algún momento sentimos hacia él, de la burla que todos tenemos hacia él, del despojo humano que muchos de nosotros lo consideramos. Pero yo sé la verdad, y ahora ustedes también. Él vio algo, él sintió algo, y ese algo no se fue cuando se lo llevaron. El rastro de ella se desvaneció. La carpeta con los archivos fue eliminada a las pocas horas de que la encontré, pero antes de que se borraran encontré un último pasaje, un último mensaje, un pequeño post en una red social a la que todos conocemos. Empieza con la letra F. Subido hace menos de una semana. No decía nada de Adame. Decía: el espejo ya está limpio. Ahora busco una nueva casa de cristal. Una que me muestre más. Una que me dé más luz. Piensa en esto. El terror de Adame no terminó en la cocina. El horror de la realidad. El horror de la pérdida de la realidad. Es que ya no sabes si eres tú, eres alguien más, o si tú eres el que estás mal. Y si alguien está ahí, afuera, buscando un nuevo hogar, ¿qué estás mirando ahora? ¿Tu teléfono? ¿Tu pantalla? ¿Tu laptop? ¿Una superficie de cristal? Ella dijo que castigaba a quien rompía el espejo. Ella dijo que castigaría a quien se comportara igual, a quien la tratara igual. Yo digo que ella vive dentro de él. Pero bien, sé que esto no es tan tenebroso, pero